Muy buenas tardes, amables televidentes de su programa Ventana de Noticias. Darío Caminero, un servidor como cada sábado, agradeciendo como siempre la gentileza de permitirnos penetrar a sus hogares a través de estas canales 45 y 12 de Teleradio América y aquellos que a través de las redes, a través de la cibernética, pues nos conectan a través de www.teleradioamerica.com online. Los programas en vivo, usted podrá verlo, la programación en vivo, así como las noticias e informaciones que salen en nuestro portal de aquí de Teleradio América. Y también aquellos que se conectan pues a través de las redes sociales que nos siguen. Muy agradecidos por siempre por sus comentarios e incluso por sus disidencias también. Eso es parte de la democracia. Miren, el día de hoy, los combustibles a partir de ayer, ¿no verdad?, de sábado a sábado, experimentaron alzas nueva vez. Esta vez la gasolina premium se va a vender a 221,60, subió 4 pesos. La gasolina regular 206,30, subió 4 pesos con 10 centavos, mientras que el gasoil óptimo 191,20 con un incremento de 2 pesos con 90 centavos, mientras que el gasoil regular 179 pesos con 10 centavos, subió 3 pesos con 10 centavos. El full oil se va a vender a 173,95, subió 2 pesos con 40 centavos. El Astur 142,20, subió 2 pesos, igual que el Astur que se va a vender, el Kerosene se va a vender a 169,10, subió también 2 pesos con 10 centavos. El GLP 106,50, subió 1 peso con 60 centavos, mientras que el gas natural vehicular se queda congelado, como siempre, a 28,97. Esos son los precios de los combustibles durante esta semana. Mire, quiero empezar mi intervención con un tema espinoso. Y hay que respirar. Incluso voy a tomar parte de esta grabación para llevársela a los organismos correspondientes. Se está dando un caso, incluso le sucedió a un sobrino mío, y es que en el Polvorín, y también me dicen que aquí donde está el antiguo canódromo, donde llevan los motores incautados por la Ciudad Tranquila, Ciutran creo que se llama, me parece que eso pertenece al Ministerio de Interior y Policía. Y quiero hacer un llamado porque esto es más que un abuso. Un abuso y un robo. Y un robo que sea del Estado, que sea oficial, que sea estatal, es un ruido innecesario que deben evitar las autoridades. Y al parecer que los organismos correspondientes, los jefes inmediatos, estamos hablando de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ejército Nacional, Interior de Policía y hasta el Presidente de la República, no se ha dado cuenta de algo que puede verse sencillo, pero no es sencillo, porque quien tiene el dinero para solamente comprar un motor, eso es lo que tiene. Eso es un instrumento de trabajo. Hasta ahí está llegada su capacidad. Porque muchos de esos que están en Ciudad Tranquila, que andan en los motores comprados por el Estado, son del Estado. Y andan en sus camionetas con aire acondicionado, son del Estado. Y sus salarios los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y entonces nosotros no podemos pagar el sueldo de delincuentes y ladrones. Eso no es posible. Eso no es posible. Porque ¿cómo es posible que usted incaute un motor y ya sea por lo que sea, falta de placa, y cuando la persona va con sus documentos a retirarlo o a reclamarlo, sucede que ya el motor no está y está pintado de guardia? Y está pintado para hacer los operativos como si fuera oficial del Estado. Y eso es un abuso. Un abuso, una delincuencia y un robo. Un robo total. Porque entonces, a los hijos de Machepa, no hay manera de que recuperen esos motores. No importa el valor. Desde 20,000, 30,000, una pasolita, hasta motores que cuestan solamente de impuestos, como el caso de mi sobrino, 70,000 pesos de impuestos. Venía de aduana con el motor
en la parte de atrás como lo arrastran siempre, porque como no tiene todavía las documentaciones necesarias, se para una camioneta de Ciudad Tranquila y le dice que no, que el motor está incautado porque anda a mi modo, que todavía no se le ha sacado todas las documentaciones necesarias, ni se andaba con ella. Cuando al otro día va a buscar el motor, sucede que ya el motor está pintado de verde, amarillo y de todos los colores que usan los guardias. Entonces, a mi sobrino lo va a recuperar el motor, porque tenemos la capacidad de cómo recuperarlo. Pero los hijos de Machepa, los que nada tienen, los que no tienen una voz que le permita reclamar, que no tienen ayuda de un funcionario que le ayude a reclamar, ¿qué se hace con esos? Perderlos. Perder la única inversión que pueden tener hasta donde pueden tener. Y eso es un abuso, un robo. Y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Ciudad Tranquila o como se llame, Ministerio de Interior y Policía o lo que sea, tienen que tomar carta en este asunto. Tienen que investigar. Y no nos vamos a quedar tranquilos porque más que decir vamos a entregarle el motor, no vale. No vale. Lo que vale es someter y hasta quitar de esas áreas a los militares que se dan a esa tarea. Esto es imposible. Es imposible que esté sucediendo esto. Y vamos a darle las redes sociales, no solamente este video, sino que a través de mis redes sociales, que gracias a Dios tengo bastantes seguidores, vamos a ponerlo, porque no nos vamos a quedar callados, porque no sabíamos de esta situación de ladrones que hay en las Fuerzas Armadas a través de Ciudad Tranquila, y eso es imposible. Eso es imposible que nosotros de nuestros impuestos estemos pagando delincuentes en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, o los organismos que tengan que ver con Ciudad Tranquila a través de Interior y Policía. Quien sea. No puede ser. No puede ser que los hijos de Machepa, porque si eso le sucede a alguien como el sobrino mío, y con un motor de alta capacidad, y yo no estoy hablando solamente por mi sobrino, estoy hablando que este no puede ser un caso aislado, que esto es algo normal que está ocurriendo en Cartódromo o en el Polvorín, como le llamen, cuando llevan los vehículos allí. Y también me informa que también los vehículos de motor, los carros, también los usan mientras tanto aparece el dueño, porque es más difícil pintar y deshacerse, pero también le hacen desaparecer piezas, gomas, baterías se la cambian, los retrovisores y todas esas piececitas. Entonces, coño, pero ¿estamos viviendo en qué? ¿Estamos pagando el sueldo de quién? ¿De delincuentes y ladrones? No puede ser posible. Así que esto no se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí por mi sobrino, porque yo no solamente hablo por mi sobrino, ustedes saben, en mi trayectoria de 18 años en este programa, que yo no solamente hablo de manera particular y personal de mis cosas, que muchas que me suceden, sino yo me reflejo en la realidad de muchos de ellos, porque yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. Desde un motor Honda 70 hasta donde he alcanzado lo posible con el trabajo digno. No robando como muchos de los ladrones que hay ahí en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través de Ciudad Tranquila. Ese grupo que hace esa cuestión, quizás inconsultamente del Ministerio e inconsultamente del Ministro de las Fuerzas Armadas. Así que no lo vamos a dejar ahí. Con este tema candente y molestoso, espinoso, inicio mi comentario para continuar con el caso de Venezuela, que es otro caso bastante complicado. Ahora Maduro ha dispuesto que las oficinas de PDVSA que están en Europa vayan a Rusia. Vayan a Rusia, y así lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez
en una reunión que sostuvo, y van a llevar PDVSA a Rusia. Entonces los rusos y los chinos están criticando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, porque hay intereses. Y los intereses de China y Rusia, ¿cuáles son? Los mismos que los de los norteamericanos. Lo único que los norteamericanos hacen más ruido. Entonces, no es posible que estemos con esa doble moral internacional, porque sí estamos de acuerdo con que la solución en Venezuela sea una solución pacífica y democrática, pero no hay vía, no hay forma de que eso se logre sin la intervención de los países solidarios y de las intervenciones de los países fuertes y desarrollados. Entonces, si es la forma de Maduro con este bloqueo, si es la forma de Maduro con esta frontera totalmente de enemistad con Colombia, Brasil y todos los países con lo que coincide allí con esos países de Sudamérica, entonces no es posible que haya una solución pacífica y democrática a través de, porque tampoco hay, como decía la semana pasada, hay un ente de equilibrio que pueda decir, bueno, tenemos un cardenal que está entre los dos y lo vas a reunir. No, la Iglesia Católica se retiró. Todos los organismos que tienen que ver de manera independiente y objetiva se han retirado por la posición de Maduro, incluso por asuntos de seguridad, porque atentan hasta contra la vida de ellos mismos. Ahora precisamente Guaidó está en Argentina y dice que pese a las amenazas volverá a su territorio el próximo lunes o el martes. Lo más probable, dijo, porque es un asunto de que no puede decir el día. Claro, que Guaidó tiene muchas maneras por donde cruzar, porque tiene las fronteras enemigas de los venezolanos, de Maduro, precisamente, no de los venezolanos, de Maduro y su gobierno, es el caso de Colombia y el caso de Brasil, que por cualquiera de esas fronteras puede entrar adecuadamente y Maduro no va a poder continuar con las amenazas de meterlo preso, que lo que se, bueno, pues si no lo ha metido preso desde que se declaró presidente interino, pues si no lo ha hecho, muy difícil lo hará ahora con la presión internacional que hace, mientras Estados Unidos pues sancionó a todos los altos militares de la Fuerza de Seguridad de Venezuela que intervinieron para que no cruzara la ayuda humanitaria, que es una condena a muerte que hace el gobierno de Maduro contra los venezolanos. Porque carajo, permitir ayudas internacionales, venidas con buen ánimo, sin interés de ninguna índole. El interés político lo hacen en la bulla y el ruido, precisamente a la oposición a que penetre a territorio venezolano. Esa ayuda que hacen, nada más genera más. Bueno, los mismos artistas que recaudaron millones de dólares en ese espectáculo para recaudar fondos y lo donaron para todo ese tipo de medicina y quemar esa ayuda y no permitirle y avasallar contra el pueblo que estaba reclamando la entrada de esa ayuda con heridos y muertos. No es posible. No es posible que estemos hablando de los defensores de Maduro, que estamos hablando de socialismo y de fuñenda, para no decir la expresión mal hablada. Pero hay que buscar una solución. Y se le está poniendo la piña más caliente cada día, un cerco total, más de 156 altos militares de Maduro ya han cruzado la frontera, ya han desertado ante la presión, claro, y las amenazas que ha hecho los Estados Unidos. Mientras que el Consejo de la Seguridad de la ONU no logra ponerse de acuerdo precisamente sobre el tema de venezolanos, porque precisamente con el voto disidente de China y de Rusia, los Estados Unidos planteó ante el Consejo Nacional que haya una resolución para obligar a Maduro a que permita la ayuda humanitaria a entrar a Venezuela y que también se llame a un proceso democrático de elecciones limpias, objetivas y con la garantía de la OEA y la ONU como supervisores. Y pues en esa enmienda que se sometió, pues China y Rusia
pues votaron en contra y por lo tanto no hubo los votos necesarios, necesarios para que esa resolución sea válida. Los chinos y China y Rusia dicen que lo que debe hacer es que Venezuela, pedir que Venezuela resuelva su problema interno sin la necesidad de la intervención de ninguna ninguna ayuda internacional ni las manos ajenas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero ya tenemos muchos años en esto. Es muy difícil que pueda solucionarse, como dije al principio, el problema de venezolanos de manera sólida, de manera sola, entre ellos. Difícil porque no hay un ente de equilibrio que pueda ayudar en la suma de mover las fichas y ponerlo a reunirse en la mesa de negociaciones, lo cual no ha sucedido por la intransigencia de Maduro. Maduro le dice a Guaidó, llama a elecciones. Bueno, pero tú estás diciendo que él no es presidente, el que tiene que llamar a elecciones eres tú. Tú no dices que él no es presidente. No, él no es presidente, es un títere. Llama a elecciones, muchachito ese que llama a elecciones. Pues entonces tú lo estás reconociendo como presidente, que él es el que debe llamar a las elecciones. El que debe llamar a las elecciones eres tú. Y bajo las condiciones de la presión internacional y de la oposición venezolana, no la oposición que quiera Maduro, como ha sucedido, que por eso es un presidente ilegítimo. Miren, en el plano local, volviendo al plano local, después del tema de ciudad tranquila, que no puede estar tranquila con esos ladrones ahí en esas camionetas, en esos sitios que ya no sabemos en qué mano que estamos, cuál es la tranquilidad que nos van a dar, sino intranquilidad robando motores. Mire, el discurso del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero ante las cámaras conjuntas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues es un discurso donde la rendición de cuentas, pues él mostró con datos todo lo que ha hecho el gobierno durante estos años, pero lo más importante y lo más de resonancia fue el aumento de sueldo a los que ganan entre 5 a 30 mil pesos, que fue el tope, ¿no, verdad? No hubo más aumentos de ahí para más nadie. Pero lo más importante es que los pensionados del Estado que ganaban 5.117 pesos pasarían a ganar 8.000 pesos. La gente dirá, bueno, eso no es nada, es un disparate. Pero si tienen 10, 15, 20 años ganando lo mismo, que me den 100 más, yo me conformo porque peor es nada. Yo soy el tipo que yo aprendí de mi papá. Para nada, algo. Entonces yo no me inscribo en ese discurso de que eso no sirve, que eso no. Algo es algo. Algo es algo. Al camarógrafo que le aumente 100 pesos lo coge por pasaje. Malo que dure un año aquí y no le aumenten los 100 pesos, porque nunca lo va a tener. Algo es algo. Entonces yo me inscribo en que por lo menos se llegó a tocar la parte sensible realmente de la gente que realmente lo necesita, que son esos pensionados, maestros que en los años 90 y antes de los 90 se pensionaban con una pírrica suma ante la ley 79 de pensiones, la ley vieja, no después de la 8701, y que se suman pues alguito para mejorar sus condiciones de vida, sumado a que muchos de ellos tienen a sus hijos en las escuelas públicas y con el horario extendido pues se economizan. Si empezamos a sumar muchas cosas, pero realmente yo nunca he estado de acuerdo con los aumentos de sueldo, porque yo tengo 34 años en el Estado, y los aumentos de sueldo lo que han sido es presión para la inflación. ¿Por qué? Porque si aumenta el sueldo de los trabajadores, de los empleados, lo que hace es que los empresarios, para recuperar ese dinero, lo que hacen es aumentar los productos, aumentar los impuestos, aumentar muchísimas cosas para generar esos mismos recursos que nos van a dar a nosotros. Entonces, por un lado no lo dan, pero por otro lado no lo quitan. Entonces, no tiene ningún sentido.
es los aumentos de sueldo. Yo prefiero una estabilidad de precios, rebajar productos, buenos servicios, servicios más bajos y de calidad, especialmente de salud y todo eso. Porque también hay que celebrar el anuncio de que todo el que no tenga seguro puede solicitar el de SENASA, que es el seguro del gobierno, que de por sí es muy bueno. De por sí es muy bueno, incluso en muchos casos mucho mejor que muchos del sector privado. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de la oposición con relación al discurso? Bueno, la misma reacción desde que somos república. Un presidente habla, sus seguidores dicen prendas bonitas de todo lo que dijo, mientras los opositores siempre estarán de oposición contradiciendo lo que dice. O sea, es algo normal y natural en un país democrático. Desde cuando Trujillo, imagínate, luego Trujillo decía una cosa por un lado y lo contrario creo que en aquella vez era calladito, mientras que ahora tenemos la libertad de expresión en la que le decimos de todo a todo el mundo, sin necesidad que nadie nos calle. Claro está, siempre y cuando no afecte a terceros, ni afecte la moral y la tranquilidad de las personas. Entonces esa reacción es natural. Dentro de ese mismo proyecto, planteamiento que hizo el presidente, pues sometió el anteproyecto para la modificación de las leyes de seguridad social. Eso es importantísimo porque va a tomarse parte de las AFP, de los fondos de pensiones y de la ARS para beneficiar más a esas personas que van a entrar a la seguridad social y que no tienen nada, son a veces muchas madres solteras, ancianos, personas pobres que no tienen ningún tipo de seguro, que ni siquiera sus hijos tienen seguro. Entonces, el Estado constitucionalmente debe proporcionarle la salud al pueblo dominicano. Lo dice la Constitución de la República, por lo tanto, se hace necesario celebrar esta parte del discurso del presidente Danilo Medina, amén de que esté usted o no de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, pero también, más que decir, la gente ve lo que se hace o no se hace. Por más discurso bonito y retórica, si usted no ve los resultados, pues la gente no lo va a palpar. Por eso es que hay muchas bocinas, hay muchos ruidos, pero ese ruido es apenas del 10%. Hay que tener miedo al 90% que se queda callado, que no critica ni dice nada, porque esos son los que eligen. Esos son los que eligen. Que dicen, yo me quedo callado. Incluso estuvo al colmado y todo el mundo, ¿qué es ese gobierno? ¿Qué? Y el tipo beneficiando de sus periféricos, de su metro, de sus cosas, de su medicina, de su SENASA, de su qué, ese se queda callado. Pues es el pueblo que no habla, que es lo que llamaba en la sociología de la comunicación la masa silente. Entonces, esa hay que tener cuidado, esa masa silente, que no está silente porque la expresa en un solo voto en las elecciones nacionales. Y ahí es que está lo difícil, de que convencer a esa masa silente, si usted con una retórica dice una cosa y en la realidad se ven otra. Que ya han asfaltado todas las calles, cuando tú vas para tu casa está en la calle sin asfaltar. Ahí sí es lo difícil. Que estamos recogiendo la basura y entonces usted ve los vertederos. Esa es la realidad. No es más que discurso, más que retórica, son realidades. Sumado a esa retórica debe haber realidades. Si no hay realidades, la gente no lo ve. El pueblo no lo ve en las visitas sorpresas. Los campos no lo ven a través del desarrollo de la agropecuaria. Hay ahora un conflicto grandísimo con relación a eso de la foresta. Y ojalá se logren más acciones y discusiones con relación, porque necesitamos tener un país totalmente forestado, no tener como el desierto que tenemos en Haití, que yo digo que siempre es un conglomerado humano, que debe repartirse, ese territorio de ahí debe repartirse, esos 9 o 10 millones de haitianos debe repartirse entre Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, repartírselo y dejarnos ese terreno para un proyecto, precisamente un proyecto mundial, no de los República Dominicana, mundial, para recuperar todo ese terreno que está ahí para hacer algo o inventarse algo, pero hay que sacar a los haitianos de ahí, porque como decía Juan Bosch, más que una nación no es nación, eso es un territorio con un conglomerado humano que vive ahí,
que a veces no se entienden ni entre ellos mismos, porque tienen a veces lenguas diferentes de territorio en territorio, porque yo conozco bien lo lindo que hablan los ibaeños con su I, y me encanta, pero yo los entiendo, y quizás en el sur hablamos con la R, y los capitaleños hablamos con la L, porque ahora estoy entre el sur y la capital, ¿no verdad? Como descendencia, pero eso es. Entonces, eso es lo que es un conglomerado humano. Así es. Por último, señores, con eso del aumento del sueldo mínimo a 10,000 pesos, recuerden entonces que las multas de tránsito suben a 10,000 pesos, porque estamos hablando de que las multas dicen es de sueldo mínimo. Tanto sueldo mínimo, un sueldo mínimo, dos sueldos mínimos. O sea, que lo más importante no es criticar que hayan aumentado la multa, sino no cometerla. Tan simple como eso. Yo voy a Estados Unidos y no cometo la multa. ¿Tú sabes por qué? Porque allá yo tengo que pagar la multa. Entonces eso es lo que hay que hacer aquí, todo el mundo cumplir con las leyes, y así nos evitamos los 10,000 pesos, que es el mínimo de una multa. Hasta aquí nuestro comentario, gracias por la gentileza de su atención. Recuérdese que esta es nuestra apertura, esta sesión, pero tenemos las sesiones habituales de Rocío Díaz Pichardo con su actualidad en informática, y al final Julio Caminero con su análisis económico. Así que pasen un feliz y bendecido fin de semana.